Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Vivimos en el año 2024 porque hace 2024 años se calcula que estuvo Jesús en la tierra. Tal es el impacto del cristianismo que trastornó el mundo de aquella época. Las costumbres, la religión y todo lo que se hacía cambió. Recordemos que el mundo tenía otra forma de ver la vida, poligamia, guerras, inclusive podríamos decir que la cultura fue trastornada. Eso hizo el cristianismo y nos debe llamar la atención algo, que el cristianismo actual no modifica nada. Más bien, el cristianismo en la actualidad ha caído en descrédito. Y este día, con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a analizar el tema trastornando el mundo. Primero debemos entender que la palabra trastornar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene dos significados. El primero, invertir el orden regular de algo. Escúcheme bien, invertir el orden regular de algo. El segundo, alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. A la luz de esta definición, el cristianismo invirtió el orden del mundo y alteró la normalidad del funcionamiento del mundo. Antes de Jesús no había el amor al prójimo y el deber de ayudar al necesitado. Antes del cristianismo primitivo, el mundo vivía en constante guerra. Era tal esta situación
que las damas se casaban a los 13 o 14 años para poder tener la mayor cantidad de hijos varones posibles, y se casaban con hombres mucho mayores porque lo que se quería formar eran soldados. Entonces, ¿qué pasó? Allá muy lejos, en Tesalónica, en lo que ahora es Grecia, viajan una comisión de cristianos y nos va a dar este texto bíblico de Hechos 17, del 1 al 6, la luz para saber cómo es que trastornaron el mundo. Primero leamos Hechos 17, del 1 al 3. Hechos 17, del 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. ¿Qué había sucedido? Pablo, con su comitiva de evangelistas, habían tenido que salir de la ciudad de Filipos y habían llegado a Tesalónica, y se reúne en la sinagoga de los judíos. Cuando empieza el cristianismo, siempre empezó por los judíos y en las sinagogas, que hacían la función de casa de oración. Todos los sábados, de 9 a 12 del día, se reunían los judíos en las sinagogas, en cualquier parte del mundo que estuvieran, para reflexionar en la palabra del Señor, para alabar a Dios. Y que resulta que aquí se reunieron ellos, y por 3 días de reposo, entendamos que el sábado es el día de reposo, es decir, por 21 días estuvieron discutiendo con los judíos y explicando que Jesús es el Señor. ¿Qué estaba haciendo Pablo y su comitiva en Tesalónica? Predicando el Evangelio, anunciando a Jesús. Podríamos decir, estaba trabajando para Dios. Y ese debe ser el propósito de todo cristiano, hablar de Jesús. No hablar de su religión, no hablar de política, ni de defender a político alguno. Nosotros estamos para predicar a Jesús. ¿Qué sucede en la actualidad? Nosotros hemos cambiado el Evangelio por doctrinas de hombres y defendemos a tal pastor, defendemos a tal rey, a tal presidente, pero cuando estas personas caen en descrédito, se encontró al pastor X en adulterio o se descubrió que tal o cual presidente robó, nosotros quedamos mal y por ende el Evangelio. Nosotros estamos para hablar de Cristo, para anunciar a Cristo, y el propósito central del cristianismo es Jesús. Sin Jesús no hay cristianismo. Veamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted es una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, es descendiente de Abraham, tiene un real sacerdocio. Todo lo que usted es, todo lo que es la iglesia, todo lo que es el cristianismo, es para anunciar a Jesús. Si usted no anuncia a Jesús, no es cristiano. Usted debe predicar a Jesús en tiempo y fuera de tiempo. Amados hermanos, no predicar dinero, no predicar milagros ni poder, sino que Jesús es el único camino a Dios. Y temas como la sangre de Jesús, el arrepentimiento y la gran comisión deben ser centrales en la predicación de la iglesia, aunque parezca repetitivo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos manda el Señor. No ven y recibe tu milagro, no que si crees en Jesús vas a ser rico. No.
Nada que ver, mis queridos hermanos. Las virtudes de Jesús, el sacrificio de Jesús, la reconciliación por medio de Jesús. Pablo se encontraba en este trabajo en la ciudad de Tesalónica con su equipo de trabajo y estaban padeciendo persecución. Ellos huyeron de Filipos y llegan a Tesalónica y les sucede lo mismo. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 4 al 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 4 al 5. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Amados hermanos, rompen las puertas, rompen las ventanas, los querían sacar a la fuerza, los querían linchar. Porque, amado hermano, Satanás y los demonios van a resistir al cristianismo. Ahora usted puede entender por qué en la actualidad hay leyes pro drogas o leyes pro homosexualidad. Porque los lacayos de Satanás siempre van a atacar al cristianismo y a lo que defiende el cristianismo. Y, amados hermanos, si eso va a producir persecución, odio. Hace pocos días en nuestra ciudad hubo una marcha del orgullo gay y se hace sátira del cristianismo, se hace sátira de la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa si uno predica desde el púlpito que eso es pecado? Delito de odio. Va preso. No es inclusivo. ¿Y la fe nuestra no merece respeto? En el año 2016 se nos quiso imponer que los niños vayan vestidos de niñas y las niñas vestidas de niños. Pero la iglesia cristiana ahí sí se levantó en marcha para evitar que sucedan estas cosas terribles. Pero eso acarrea persecución para los cristianos, amados hermanos. Si usted es un cobarde que no predica la verdad del Evangelio, no va a pasar nada. Pero si usted predica la verdad de Jesús, va a recibir desprecio y persecución. ¿Qué le sucedió al apóstol Pablo? Veamos 2 de Corintios, capítulo 11, del 24 al 28. 2 de Corintios, capítulo 11, del 24 al 28. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo nos narra todo lo que había sufrido por causa del Evangelio. Y sepa usted que si usted decide seguir a Jesús fielmente y decide predicar el Evangelio, también va a sufrir. A usted se le promete la vida eterna y Dios lo cumple. Pero para llegar a la vida eterna debemos padecer como cristianos en la lucha contra el mundo y su cultura. Nosotros, amados hermanos, no podemos ser cómplices de las barbaries que se dan en la actualidad. Debe tener una postura firme como cristiano, defendiendo la Biblia y los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde algo, amado hermano, que al final de esta historia, porque esta historia va a tener un final, usted va a estar frente a Jesús. Y se le va a preguntar si predicó el Evangelio. No le va a preguntar a cuántos cultos iba. Se le va a preguntar si predicó el Evangelio.
si trabajó para Dios, si padeció como cristiano en la defensa del Evangelio. Y esto puede implicar, amados hermanos, enfermedad, puede implicar no tener trabajo, puede implicar desprecio hasta de familiares y amigos. El día de hoy se quiere pintar el Evangelio de colores tenues, diciendo que no se va a padecer como cristiano. Se va a padecer porque usted tiene un enemigo que lo quiere destrozar. Pero debe estar firme, animándose, trabajando para el Señor. Amado hermano, es la única forma de que el Evangelio impacte con el Evangelio de nuestro Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Los invito a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Hechos de los Apóstoles 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulaciones por ser cristianos, no por drogadictos, ni alcohólicos, ni borrachos, no, por ser cristianos. Usted va a padecer por la fidelidad al Señor, porque se ha puesto la mochila de obrero de Cristo y ha predicado en tiempo y fuera de tiempo. Amado hermano, anímese, porque es la única forma que pueda trastornar el mundo y su familia, amigos y vecinos vengan a los pies del Señor. Porque ese es nuestro deber. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos cristianos que han cambiado el orden de las cosas, estos cristianos que han transformado la forma de pensar y actuar. Jesús predicó y 3 años después muere en la cruz del Calvario, pero sus discípulos trastornaron el mundo. Y si usted es discípulo de Jesús, tiene la obligación de trastornar el mundo. Y le voy a decir cómo. Veamos Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús era manso y humilde de corazón, y todo cristiano debe ser manso y humilde de corazón. No puede haber un cristiano bravo que quiere imponerse a la fuerza, que quiera hacer su voluntad porque es más fuerte o tiene más dinero. Debe ser manso. Cuando el Espíritu Santo impacta a su vida, lo transforma y se hace muy manso. Recordemos qué pasó con Moisés, el gran príncipe de Egipto. Después que estuvo frente a Dios, la Escritura nos recuerda que era el hombre más manso de la tierra. ¿Qué pasó con Pedro, el apóstol Pedro, que se le llamaba Cefas, o de nombre Cefas, que le cortó la oreja a un discípulo del sacerdote, a Malco? ¿Qué sucedió con Pedro? Se transformó en muy manso. Si usted todavía vive haciendo coraje, gritando y queriendo imponer su voluntad, todavía no es cristiano usted. Todavía vive en la carne. Y el Espíritu Santo no lo ha confrontado. Por eso dice Cristo: aprended de mí, que soy manso y humilde. No podemos considerarnos más que nadie. Si usted está sentado aquí es por la misericordia de Dios, porque Dios lo vio con agrado. Si usted es cristiano, si usted ya se bautizó y está trabajando para el Señor, es porque Dios lo vio con misericordia. No porque nosotros merezcamos algo. No hay ser humano que merezca algo. Inclusive después de ser cristianos,
estamos cargados de pecados. Debemos ser mansos y humildes de corazón. Y ahí, y solo ahí, hallaremos descanso para vuestras almas. ¿Qué más debemos hacer para trastornar el mundo? Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Debemos ayudar al prójimo, sea creyente o no sea creyente, de una manera desinteresada, compartir nuestros víveres, proveer para su medicina, para sus alimentos. Amado hermano, los primeros cristianos tenían todo en común, y si había un enfermo, le suplían para su enfermedad, le suplían para sus alimentos. La semana pasada vimos que había una discusión en la iglesia primitiva por la distribución diaria de alimentos. Escúcheme bien, distribución diaria de todos los días, de comidas para huérfanos, de comidas para viudas, distribución diaria. Entonces, ¿cómo va a trastornar al mundo si no ayudamos a nadie? No puede haber un cristiano que no colabore. Y he ahí nuestro fracaso como iglesia cristiana del siglo XXI. Según la Organización de las Naciones Unidas, somos 2.200 millones de cristianos. ¿Cuántos comparten víveres? ¿Cuántos comparten medicina? ¿Cuántos comparten ropa? Habiendo regiones en el mundo que no tienen que comer. Amados hermanos, tenemos el deber, la obligación de transformar el mundo, de alterar el orden de las cosas y poner a Cristo como cabeza de este mundo. ¿Qué podemos resumir en este día? Que debemos trabajar como para Dios. No podemos dejar de trabajar para Dios, porque ese es nuestro único encargo, predicar el Evangelio. Solo Cristo, no nuestra fe, no nuestra religión, no ningún político, rey o deportista, sino predicar de Jesús. Que trabajando para Jesús vamos a padecer como cristianos, porque nuestro adversario, Satanás, va a querer destruirnos. Que debemos ser mansos y humildes de corazón, que debemos pelear la buena batalla predicando a Jesús y de hacer el bien en todo tiempo. Amado hermano, yo te invito en este día que te sometas a Jesús, que trabajes para Jesús, siendo como Jesús, para que este mundo sea trastornado. Amén, hermanos. Amén.